C7 entre semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en C7 entre semana, como todos los lunes. Por supuesto, muy agradecidos con su compañía. Una semana más de mucha actividad, por supuesto, política, social, y bueno, la que acaba de concluir, una semana, podemos decir, incompleta luego de del pasado fin de semana largo, con este día de asueto del día lunes. Bueno, pues nosotros estamos nuevamente aquí con ustedes. Le recuerdo que usted nos puede ver y escuchar a través de 25.1 Noticias, canal digital, en el canal 7 análogo, en el 630 de AM en Guadalajara, en el 107.1 de FM en Ciudad Guzmán y en el 1080 de AM en Puerto Vallarta. Por supuesto, también tenemos el portal en internet www.c7jalisco.com para que pues a través de estos medios usted esté en contacto con nosotros. Y también le participo la cuenta en Twitter, @C7_ semana. Y bueno, como siempre tenemos aquí un invitado con el que habremos de abordar un tema por demás importante, interesante para la vida política del Estado. Le agradezco su presencia a Gustavo Macías Zambrano, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Jalisco. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Julio César, muchas gracias. Mucho gusto en estar contigo esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, usted sabe, ayer de domingo los panistas acudieron, la militancia panista acudió a las urnas para elegir a sus candidatos a las presidencias municipales y al Poder Legislativo, tanto federal como estatal. Y bueno, Gustavo, pues tuvimos el reporte de un proceso tranquilo, un proceso sin mayores sobresaltos, salvo por ahí 2 incidentes, no sé qué tan grave habrán sido. Se registraron la presencia de patrullas muy temprano en las instalaciones del Comité Municipal de Tonalá, tengo entendido, y luego una denuncia de presuntas aparición de credenciales falsas en Zapopan. Sí, salvo lo que ya comentas, Julio César, incidentes menores, en términos generales, una elección tranquila, una civilidad de nuestra militancia, además de una participación muy copiosa de los militantes. Llegamos en unos casos prácticamente a agotar los padrones en algunos municipios, prácticamente votó el 100% de la militancia, en otros el 90%, el 80%. En términos generales, muy buena respuesta, demuestra que la gente en el PAN está entusiasmada con estos procesos que se avecinan, y la participación de ayer es una muestra clara del interés que tiene la militancia en sus candidatos, en su precampaña que se llevó a cabo. Lograron seguramente motivar a la gente, por eso salieron a participar. Y salvo esos que ya comentamos, incidentes en Zapopan y en Tonalá, en términos generales muy bien el evento, la participación, y sin mayores contratiempos sacamos adelante este proceso para elegir en 64 municipios. Bueno, sí, efectivamente, hay algunos otros municipios donde van en alianza con el PRD, y en otros, por tener un número determinado de militantes, los estatutos establecen que ahí se designa candidato, ¿no? Sí, ayer votamos los panistas por diputados locales, por diputados federales, y por 64 alcaldías y sus regidurías en el estado. Nos toca otro tanto, que serían 35 para las coaliciones con el PRD. Ajá. Y el 25 municipios para determinar lo que ya comentabas, que no tienen más de 40 militantes, aunque hubo también algunos municipios que tuvieron derecho a convocatoria, pero no registraron. Son 9 municipios los que no lograron registrar candidatos en el proceso que recién concluyó el día de ayer, y hoy cerramos ya el registro para las designaciones que se abrió hace una semana. En la zona metropolitana, Gustavo, ¿de cuánto fue la participación del electorado panista? Mira, estamos apenas sacando los datos, pero seguramente superó el 80% de la participación en conjunto en los diferentes
municipios. Te digo que hubo municipios que prácticamente agotaron. A las 2 de la tarde decían, oye, ya votó el 100% de la militancia, hay algunos que fallecieron y por lo tanto pues ya votó y ya podemos cerrar. Pues sí, ya pueden cerrar porque ya no habrá más votantes, ya se agotó el padrón. Sucedió en varios municipios, nos estaban llamando a eso de la 1, a las 2 de la tarde, que ya prácticamente habían agotado los votantes y por lo tanto pues estaban ya cerrando para iniciar con la contabilización de los votos. Bien, en la zona metropolitana comentaba que prácticamente, digo, por decirlo de alguna manera, en los 3 de los 4 municipios quizás no de la zona metropolitana, porque también ya se considera Tlajomulco, se considera El Salto, Juanacatlán, pero en Guadalajara, Zapopan y Tonalá, yo decía, bueno, prácticamente se reciclaron los candidatos, porque ahí quedaron como candidatos 3 que ya habían sido candidatos a presidente municipal por el ayuntamiento al que están siendo postulados o serán postulados, pero además 2 de ellos ya gobernaron. Estamos hablando de Alfonso Pedersen en Guadalajara, de Guillermo Martínez Mora en Zapopan y de Jorge Vizcarra en Tonalá. ¿Esta fórmula crees que les dé resultado? Pues es gente con experiencia, es gente que la militancia así lo quiso. Digo, las opciones se presentaron en cada uno de los municipios, la gente tuvo alternativas para votar y votaron por las personas que tú has comentado, que son excelentes candidatos en cada uno de los municipios, gente que tiene arraigo, gente que ha trabajado. Finalmente, lo que hoy necesita la ciudadanía, gente que le pueda dar resultados. A eso vamos, a recobrar la confianza de los ciudadanos y vamos a hacer buenos gobiernos, que la gente nuevamente se enamore de los proyectos del PAN, y yo estoy seguro que nuestros candidatos electos el día de hoy serán excelentes candidatos y serán excelentes gobernantes, porque ya lo han demostrado y son gente con mucha trayectoria y mucha experiencia, tanto en el ámbito empresarial, como el caso de Guillermo Martínez Mora de Zapopan, como en el ámbito político. Hoy es diputado local, ha sido regidor y es una gente que tiene una trayectoria interesante en el ámbito empresarial y gente que sabe, que seguramente viene a darle resultados a la gente de Zapopan. Él va por la revancha. Él va, podríamos decir, ¿no? Y esperamos, hoy está en condiciones para ganar ese municipio. Poncho Pedersen, una gente muy reconocida aquí en la sociedad, en Guadalajara, un médico de profesión que ha ocupado cargos como secretario de Salud, ha sido presidente también ya de Guadalajara, en fin, gente con una amplia trayectoria que ofrece seguramente a los ciudadanías, le generará confianza, pero además pues le dará resultados, que es lo que hoy buscamos la gente de zona metropolitana. Sin embargo, hoy las circunstancias, hoy el escenario es diferente a cuando ellos contendieron la vez pasada, ¿no? Hoy hay una mayor competencia, hoy hay adversarios también con posibilidades de estar en la pelea por la victoria. Esto, no sé, les complica a ustedes más el escenario, sin duda. Sí, claro. Digo, cada elección es distinta, cada elección tiene sus escenarios de complejidad. Estamos conscientes de eso, respetamos a los adversarios. Nuestra campaña será una campaña de contrastes, será una campaña propositiva, una campaña muy cercana a los ciudadanos con nuestros aspirantes, no solo de los que ya hemos mencionado, sino en general en el Estado. Le vamos a decir a la gente qué proponemos para cambiar el rumbo en estas ciudades, qué proponemos para que la gente pues, finalmente viva mejor. Hoy lo que necesitamos los tapatíos, necesitamos la gente de Zapopan y Tonalá, que son los 3 casos que hoy estamos analizando, mejores condiciones para vivir de tranquilidad, de disfrutar la ciudad, que tú puedas salir a relajarte a los espacios públicos, o que puedas salir a pasear o a un centro comercial y que dejes tu casa con la tranquilidad de que no se van a meter, o que vas a ir a la calle y no te van a robar, o no te van a asaltar, que los jardines, que los espacios para disfrutar públicos pues sean realmente espacios que la gente viva con tranquilidad. Esa será nuestra campaña, hacia allá estaremos enfocados y no entraremos en la guerra sucia, no entraremos en las descalificaciones. Nuestra campaña será
propositiva, decirle a la gente cómo le vamos a hacer con las condiciones en las que nos van a dejar las administraciones, porque eso hay que decirlo, sabemos que Guadalajara está sumamente endeudado el municipio, que el margen de maniobra es limitado para transformar la ciudad, sabemos las condiciones en las que se recibe cada uno de los municipios, y en base a eso vamos a ser muy conscientes de las propuestas que vamos a hacerle a los ciudadanos, porque no queremos engañarlos, no queremos prometer una cosa para cuando ya llegas al gobierno no cumplas y viene nuevamente el desencanto de los ciudadanos. Hay que ser muy realistas en esa parte, pero por ahí va nuestra campaña. Yo estoy seguro que la gente nuevamente confiará en los gobiernos de Acción Nacional. Siendo una elección intermedia, ¿confías en que la participación ciudadana, ya en términos generales, será copiosa o seguirá con los mismos niveles de cada elección intermedia? No, mira, es un tema que debemos de fomentar todos los partidos políticos. Por eso te digo, nuestras campañas no van a ser de ataques, ni difamaciones, ni entrar en dimes y diretes con los demás candidatos, porque eso pues no le sirve a la ciudadanía de nada. Claro. La gente quiere oír propuestas reales, propuestas que la gente también las vea como algo viable para su ciudad, y ahí vendrá la participación y la emoción de la gente para salir a votar. Entonces vamos a pedirle al resto de los candidatos que esa sea la línea. Necesitamos, hoy con el desencanto que hay generalizado hacia la política, necesitamos que motivemos a los ciudadanos a salir a votar este 7 de junio. Bien, Gustavo, si me permites, vamos a la pausa y volvemos. Regresamos con esta entrevista. C7 entre semana. Estamos de regreso en C7 entre semana. Le recuerdo que usted nos puede escuchar a través de la radio en el 630 de AM en Guadalajara, del 107.1 de FM en Ciudad Guzmán y en el 1080 de AM en Puerto Vallarta. Y tenemos aquí la presencia de Gustavo Macías Zambrano, dirigente estatal del PAN, con quien ya por supuesto empezamos a platicar sobre el proceso interno de elección de sus candidatos realizados el día de ayer. Gustavo, 24 horas después de un proceso interno, pues ahora viene a, pues no sé qué tanto es cerrar las heridas o ahora hablar con quienes no fueron favorecidos por el voto de sus compañeros para pues tratar de contrarrestar. Yo creo que en ocasiones, y esto sucede en todos los partidos, pues queda gente dolida, gente que ya está pensando en, pues no, yo no le voy a ayudar al que ganó, porque por supuesto no consideran, y muchas veces no son las cabezas, es el resto de del equipo, ¿no? Pero no, nosotros no le vamos a ayudar, vamos a hacer tarea de brazos caídos, o llegan inclusive a nos vamos a aliar con los adversarios para que pierda fulanito de tal, ¿no? Ese es ahora el trabajo, la tarea que tienes que hacer. Sí, efectivamente, ese es lo que nos toca hoy hacer, Julio César, iniciar un acercamiento entre los ganadores y los que no resultaron triunfadores en el proceso de ayer. Es un trabajo que lo debemos de realizar. Yo hoy les he pedido ya a los ganadores, la primera actividad desde las primeras horas del día de hoy o desde ayer en la tarde se les pidió el acercamiento con los que no resultaron ganadores, claro, porque de eso depende mucho el triunfo de nuestros candidatos. Necesitamos salir unidos, necesitamos salir juntos los candidatos de Acción Nacional para poder ganar. Si nos dividimos, si hay un rompimiento, si hay impugnaciones de los procesos, pues seguramente en ese municipio que no se da la integración, habrá problemas para salir adelante. Por eso hoy les estamos solicitando que tengan la generosidad, que tengan la humildad de acercarse y generar los acuerdos necesarios. Hay espacios dentro de los equipos para generar esos diálogos y generar sobre todo esos acuerdos que nos permitan transitar y que le permitan a los no ganadores pues tener incentivos para que salgan a hacer campaña por el PAN y salgan a arropar a nuestros candidatos triunfadores. Pero hay algunos partidos en donde se eligen primero sus candidatos a presidentes municipales y después integran la planilla, quizás para pues poder negociar con quienes no ganaron. En el caso del PAN, no. En el caso del PAN ya van con las planillas incluidas, ¿no? A la hora de elegir al candidato. Ahí ¿tú crees que los que perdieron
van a estar a la espera de que, pues ojalá y gane para que me dé cabida a mí y a mi gente en la administración, o ahí cómo operar cómo hacer esa operación de heridas, de cerrar heridas para que no se vayan a ir a otro lado o que se queden en su casa el día de la elección. Sí, fíjate, es uno de los inconvenientes que hemos visto en el caso de las convocatorias cuando ya eliges la planilla completa. Desafortunadamente sí quisimos, antes de sacar las convocatorias, revisar este tema, pero no lo permite la norma del PAN. En todo caso, que no se hubieran elegido planillas, tendría que ser designaciones en los regidores, que era el mecanismo que podíamos seguir. Y pues no, finalmente no pudimos esa parte, pero hay voluntad. La mayoría de los ganadores con los que he estado hablando desde ayer tienen voluntad para incluir. Sí, que no les gane la soberbia, sí, ¿no? Porque de repente eso es lo que sucede con todos los triunfadores. Necesitamos de todos, tarde o temprano. Este es solo un proceso interno que ya quedó atrás. Ya la invitación es para darle la vuelta a la página y meternos a lo que sigue, unificarnos y buscar los diálogos, buscar los consensos y no necesariamente el buscar los espacios públicos dentro de una planilla, sino que la gente se sienta tomada en cuenta y bien lo dices, no solo las cabezas, ellos a lo mejor es fácil sentarse y ponerse de acuerdo. Muchas de las veces la gente los equipos, los más cercanos, porque son los plenamente identificados con los aspirantes y los que pues más roces tuvieron seguramente con los equipos contrarios, son los que cuesta más trabajo hacerlos entender que era simplemente un proceso interno del PAN y que somos parte del mismo grupo, del mismo equipo y que simplemente pues buscábamos brincar un obstáculo para poder llegar al siguiente proceso, y en ese proceso necesitamos ir todos juntos. Es prácticamente una obligación para la militancia salir juntos en este siguiente proceso, pero siempre y cuando pues los ganadores tengan la humildad y la disposición para generar aperturas, no solo en las planillas, sino que se sientan el resto de los panistas incluidos en un proyecto y que poco a poco compren como su proyecto suyo para poder ganar. Pero tú tienes también otro lado de inconformidad, que es aquellos panistas que no estuvieron de acuerdo con la alianza establecida con el PRD en algunos municipios. El caso de Tlaquepaque, en donde Key Razón, tengo entendido, dijo: yo me bajo de esta contienda porque no estoy de acuerdo con la alianza del PRD. Tengo entendido que en Tlajomulco, por ejemplo, también hay inconformidad de algunos panistas. Bueno, esa es otra tarea, otra chamba que tienes que hacer de convencerlos, porque no sé si al no estar de acuerdo con que es muy diferente al ser derrotados en un proceso de 1 a 1, aquí no estoy de acuerdo con una alianza y por lo tanto me hago a un lado no solamente del candidato ganador, sino de todo el proceso. Sí, es una parte que también estamos cuidando mucho, y sí hay ese acercamiento con las gentes que han manifestado su inconformidad para esclarecer muy bien cuál es el objetivo de la coalición. He oído los comentarios que de repente se hacen en ese sentido y para nada, ya lo he explicado yo, muchas veces se toca temas ideológicos en esta coalición. Quedan a salvo, por supuesto, los temas ideológicos del PRD, del PAN. Es una alianza donde encapsula un tema municipal, un tema de servicios municipales, incluso quedó debidamente registrada ante la autoridad electoral una plataforma municipal que abarca lo mejor que el PAN y el PRD tienen o conciben al municipio para bien de los ciudadanos de ese municipio, y vamos con personas que convivimos. Yo lo decía en Ayotlán esta semana. A ver, la gente que convivimos en el PRD aquí en el municipio es gente extraordinaria, es gente fuera de lo común. No, pues nos coincidimos en los mercados, coincidimos en las iglesias, coincidimos. Que hasta familiares pueden ser inclusive, somos los mismos, simplemente tenemos ideas distintas en algunos aspectos, y ahí arroparon muy bien la propuesta que se hizo, el ejemplo de uno de los municipios, y la mayoría de los municipios es simplemente buscar entender que va más allá del interés personal o de lo que se conciba como una coalición que pueda afectar
la ideología del PAN, que entiendo muy bien a los panistas que se oponen en este sentido. A ver, pero hay panistas que se opusieron a esta, y lo manifestaron su oposición a esta coalición desde el momento en que se formalizó o se anunció. Pero hay otros panistas que hasta ahora apenas están manifestando su oposición. ¿Crees que de veras esta oposición de quienes no hablaron en su momento sea por una cuestión ideológica o porque vieron que primero en una contienda interna como la de ayer no iban a ganar? Y segundo, porque bueno, pues difícilmente pudieran ser incluidos en caso de que la alianza o la coalición gane. Pues vamos a platicar con las diferentes expresiones que tiene el PAN en los municipios. Estaremos muy cercanos a ellos, buscaremos cuáles son sus razones y cuáles son las razones que tuvo la dirigencia nacional y estatal para tomar una decisión de esta naturaleza. Si después de exponer la plataforma, que conozcan la plataforma municipal, que conozcan los puntos, que vean el procedimiento que va a ser transparente para la designación y que vean que habrá una mesa para tomar los acuerdos de quiénes serán los candidatos. Incluso en la mayoría de los municipios ya se tomó la decisión de quién es el candidato. A estas alturas ya se sabe quién es el candidato y hay arropamiento de parte de la propia militancia de ambos partidos políticos. En esta semana y la que entra estaremos saliendo juntos, el presidente del PRD y un servidor, a los municipios a fusionar en la práctica ya la coalición. Ha habido entendimiento en todos los municipios y va a ser una alianza exitosa. Por ejemplo, en Tlajomulco vamos a ganar ese municipio con esta coalición. Sí. Vamos a platicar con los panistas que aún no entienden el alcance de este acuerdo que logramos, y yo estoy seguro que se terminarán sumando la militancia cuando vean los alcances y la magnitud de los acuerdos que se han tomado y lo que representa, por ejemplo, ganar un municipio como Tlajomulco con esta coalición. Gustavo, ¿qué efecto pudiera tener el que más adelante, ya cuando estén las campañas en forma, sí, ya cuando esté uno a uno, ya sabe quiénes serán los candidatos de cada uno de los partidos? ¿Qué va a pasar si en su momento, conforme vayan avanzando estas campañas, las encuestas que pudieran darse a conocer colocaran a Acción Nacional no en ventaja en los municipios y sobre la marcha se pueda dar la deserción de facto, por decir de alguna manera, de panistas, y al ver que, híjole, no vamos a ganar y lo más seguro es que pues ya no alcance yo nada de lo que pudiera en caso de triunfar. Si me permites, vamos al corte, sí, y al regreso nos das tu respuesta. Volvemos. C7 entre semana. Estamos de regreso y ahora le recuerdo que nos puede ver por 25.1 Noticias a través del canal digital y el canal 7 análogo. Recordándole, por supuesto, nuestra página en internet www.c7jalisco.com y nuestra cuenta en Twitter @c7_entre semana. Y continuamos, dejamos al aire la pregunta para Gustavo Macías, dirigente estatal del PAN, sobre, bueno, qué va a pasar si en el transcurso de la campaña las encuestas, que también muchos se dejan llevar por las encuestas, no les son favorables, al menos en el transcurso de las mismas, de estas campañas, a Acción Nacional, y sea ahí donde de facto muchos panistas, como puede suceder en los demás partidos también, que no les favorezca la tendencia, pues abandonen el barco, al menos de facto, y empiecen a trabajar para aquel que se va perfilando como el ganador. ¿Qué podría pasar ahí en Acción Nacional, Gustavo? Pues yo espero que si nos favorecen, bienvenidos. No, si es a favor del PAN, bienvenidos. Bienvenidos todos. Que se suben a las campañas a presidentes municipales y a diputados que estaremos llevando a cabo en el Estado. Yo creo que en algunas elecciones hemos tenido desafortunadamente ese tipo de
conductas. Se habla, ¿no? Y dice acuerdos o de acá. traiciones, a ver. Más bien son acuerdos. Acuerdos que se dan. Ajá. En el PAN, afortunadamente, la militancia es firme, es de convicciones, por eso el tema que costó tanto de la coalición, porque la gente, la mayoría de los panistas son gente que se identifica plenamente con el PAN y que va hasta donde llegue, Claro. independientemente del resultado. Pero hay otros también que se quedaron mal acostumbrados a la nómina y es a lo que le tiran, o sea, y que podría ser ahí donde a los que yo me refiero un poco. Sí. Sí, porque yo sé que aquellos que son panistas de convicción, pues ahora sí que hasta la línea, hasta la raya. Se muere la raya, como decimos. Exacto, ¿no? Pero hay otros que dan, ahora sí que, como dicen popularmente, el chacaleo, porque lo que les interesa es la nómina y muchos de ellos se malacostumbraron a la nómina cuando Acción Nacional estuvo en el gobierno y guían su conducta en función de los pesos, del signo de pesos. Mira, yo espero que no tengamos Que no sea eso. de problemas en de ese tipo, que la gente se quede a respaldar un proyecto independientemente de cómo avancen las campañas. Otros, insisto, nuestras campañas serán campañas de propuesta, campañas que seguramente lograrán emocionar a la gente de Guadalajara, de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, de los diferentes municipios que estaremos llevando a cabo campañas similares, sobre todo las de zona metropolitana. Por un lado, los contrastes de cómo fue cuando estuvimos en el gobierno y cómo puede ser con la experiencia que hemos venido acumulando, pero sobre todo con la experiencia de nuestros candidatos que ya fueron, y ya sobre la marcha estaremos resolviendo asuntos como que no dudo que se puedan presentar o que se hayan presentado en algunas ocasiones, pero esperemos que sean los menos los que en un momento dado sus intereses sean distintos al interés de Acción Nacional. Gustavo, ¿cómo puede pegarle al PAN pues una serie de acontecimientos internos en la Acción Nacional, particularmente a nivel nacional, ¿no? Este tema de los famosos moches, de los que se acusan entre algunos panistas inclusive, que de hecho son los mismos panistas los que han sacado ese tema al interior del partido. ¿Cómo puede repercutir aquí en el proceso electoral en Jalisco? ¿Cómo puede repercutir temas como la mala imagen que tienen los legisladores en términos generales, de los cuales por supuesto no se escapa Acción Nacional, o de casos tan discutidos y tan polémicos como de López Castro, por ejemplo? Sí, desafortunadamente son actos que han venido, por supuesto, a dañar no solo la imagen de un partido, sino en general de la política. La gente hoy poco quiere saber del tema político, hay cansancio de los ciudadanos para todos los partidos políticos. Esa parte la entendemos e interpretamos muy bien la lectura de los ciudadanos, las inscripciones de candidaturas independientes. En general creo que hay un desgaste de la clase política, hay un desgaste de los propios partidos que es necesario rectificar y analizar, y ojalá y todos los que participan en un proceso y que lleguen a ser funcionarios públicos y los propios partidos políticos, pues interpretemos muy bien el mensaje que los ciudadanos nos están mandando a través de las diferentes expresiones. Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional hemos insistido mucho en el Sistema Nacional Anticorrupción, que se debe de formalizar ya en la Cámara de Diputados, y parte de las tareas que el expresidente interino Ricardo Anaya tiene en la Cámara de Diputados es empujar un sistema independiente a los gobiernos que estén en turno, sino que dependa más bien de los propios ciudadanos y que sancionen realmente la corrupción. Es un tema muy grave en el país, es un tema grave en el Estado, y el PAN nunca estará de acuerdo. Nosotros hemos estado y manifestado apertura total y hemos generado en los congresos estatal sobre todo la disponibilidad para que se investigue y se sancionen las conductas de los funcionarios públicos, servidores públicos que pertenecieron al PAN. Jamás vamos a solapar un acto de corrupción, porque finalmente a quien dañan es al partido
y el partido no tiene la culpa del actuar a veces de servidores públicos que no entendieron cuál era la dinámica de servirle a los ciudadanos. Por supuesto que pedimos que se agoten las investigaciones, que también no se le dé un manejo político a las investigaciones, sino que se llegue a las consecuencias que se tenga que llegar y se sancione a quien se tenga que sancionar, y que cada quien responda por sus actos. Finalmente fue un acto de que se practica en lo personal y debe ser sancionado ese acto. Por eso insistimos, y ha insistido el PAN a nivel nacional, que se cree un sistema nacional anticorrupción, que en los estados se sancione las conductas que van en contra del servicio público y que van a generarle un detrimento a la política, pero sobre todo a la economía y al servicio que se está prestando. Hoy los datos que se señalan a nivel nacional de la corrupción son realmente alarmantes. La percepción que la gente tiene del tema de la corrupción es alarmante, y es necesario que se termine la impunidad en el país y en el Estado, y que se tenga que actuar para recobrar poco a poco la confianza de la gente. Hoy estos temas, por ejemplo, de la Casa Blanca, que no se han aclarado con la presidencia de la República, y que ha generado malestar. Vemos las redes sociales, que es donde la gente tiene la libertad de manifestarse. Vemos el enojo y la molestia hacia la clase política en general. No estoy diciendo que hacia alguien en especial, sino en general la gente está cansada porque ve que no estamos haciendo lo que realmente la gente quiere. Claro, que ese es el caso de los diputados, Gustavo. Vemos que en todos los partidos, los actuales diputados locales principalmente, varios de ellos aspiran a ser presidentes municipales o diputados federales. El Poder Legislativo desde hace ya varias legislaturas no goza de la mejor imagen, y sin embargo, ¿qué tanto les puede pegar eso? Porque hay inclusive campañas de grupos de la sociedad civil enfocadas hacia los diputados locales para que no se vote a favor de ellos. Ahí eso, ¿cómo les puede pegar? Sí, y los locales y los federales, y por ejemplo en el Distrito Federal, ¿no? Ponían el ejemplo de que prácticamente todos los delegados... No, pues todos los delegados abandonaron su cargo público. Pero aquí el Congreso para buscar otro, y los diputados, dentro de la clase política, de los servidores públicos, hay que reconocerlo, el diputado es el que creo que más mal calificado está, ¿no? Creo que es el que tiene más mala imagen, porque la mayoría de los diputados son gente de trabajo y gente que va a sus distritos, que regresa, que gestiona, que lleva obras. A mí me ha tocado ser diputado y es desgastante cuando te metes a trabajar. Yo, por ejemplo, tenía 24 municipios que atender, y con las distancias y toda la complejidad que significaba. Cuando te metes a trabajar realmente en una labor de gestión y en una labor legislativa, no alcanzan los tiempos para... Bueno, ese es el buen diputado, trabajar. Pero ahí la ciudadanía tiene una percepción generalizada del diputado. Se los lleva a todos. Exacto, ¿no? No distingue la gente. Exacto, y aquí cabría entre los buenos y los malos, y los muy malos. Sí. Y aquí podríamos decir, ¿por qué los partidos políticos no tranquilizan a sus diputados hasta que no gocen de mejor imagen? ¿Y por qué permiten que se postulen? Es un riesgo que se juega también el partido, ¿no? De que los diputados en términos generales gozan de mala fama y los están postulando. Sí. No obstante la mala fama, los están ofreciendo otra vez a la ciudadanía. ¿Por qué? Sí, es un tema difícil de poder atender por los partidos políticos, por la libertad que hay para votar y ser votado. Finalmente la militancia es la que decide. Uno como dirigente es difícil decirle, tú no puedes participar, o tú, ¿sabes qué? Espérate a que concluyas tu periodo legislativo. Cuesta, legalmente es imposible detenerlo. Yo creo que es necesario buscar algunos mecanismos legales, buscar algunos acuerdos entre los presidentes de los partidos políticos, con el ánimo de recuperar poco a poco la imagen en general de la institución. La institución ha sido dañada por los actos que se han cometido en el Poder Legislativo y en la Cámara de Diputados. Todos los días vemos notas de excesos, de gastos,
de abusos en general hacia la nómina, pero el problema es que son todos y ninguno, o sea, nadie asume la responsabilidad porque es colegiada. Entonces dices, cuando tú ves, y a mí que me tocó ser diputado, ves alguna nota en contra del legislativo, uno dice, no, pues no es para mí, porque no me queda el saco, ¿no? Como luego dice. Y así seguramente que piensa cada quien cuando las decisiones dicen, no, pues las toman unos cuantos, ¿no? Las toman dentro del propio Congreso, y así evadimos la responsabilidad cuando la tenemos. Entonces sí es importante tomar medidas. Yo espero tener el tiempo aquí en el PAN para hablar con nuestros siguientes candidatos a diputados y que estén conscientes. Vamos a estar trabajando mucho en esa parte. Eso sería bueno. de la concientización de nuestros siguientes diputados, de la imagen que se tiene del Poder Legislativo y los cambios necesarios que tiene que haber. Bien, si nos permites, Gustavo, vamos a la siguiente pausa y regresamos. C7 entre semana. Estamos de regreso y continuamos esta charla con el presidente, con el dirigente del Partido Acción Nacional en Jalisco, Gustavo Macías Zambrano. Gustavo, hablábamos de los diputados y aprovechando que estamos hablando del Poder Legislativo, ¿qué opinión te merece este último caso de López Castro, cuando ayer en su informe el gobernador da a conocer la aprehensión de dos presuntos involucrados en el mismo? Y hoy, bueno, pues por supuesto, ya hay al menos acciones más contundentes en este asunto. Sí, son de las decisiones importantes seguramente que está tomando el Ejecutivo. Nosotros en este y en cualquier otro caso que exista corrupción, se tiene que actuar y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y esclarecer la participación de cada quien en este y en cualquier otro caso. No estaremos jamás solapando ni protegiendo a nadie en este sentido, y quien tenga que pagar las consecuencias de sus actos, que las pague. Y son acciones, por supuesto, que estaremos aplaudiendo y que estaremos apoyando y respaldando para que se empiece a recuperar la confianza en la ciudadanía. Parte de hoy ese desencanto de los ciudadanos hacia la política es la impunidad, de que no se actúa, de que tú vas y denuncias a algún hecho delictivo a las diferentes dependencias y sobre todo de procuración y no pasa nada, vueltas y vueltas y vueltas y no se actúa en hechos que te cometieron algún robo o toda la tramitología que hay para presentar una denuncia. Prefieres ya no presentar quejas o denuncias porque sabes que no se prospera y se viene generando ese sentimiento a la gente en que no se actúa adecuadamente. Entonces, en este caso y en cualquier otro caso que se detecte indicios o que hay indicios de corrupción, adelante para que se empiecen a esclarecer las cosas y se empiece a generar estos precedentes de que el asunto es en serio. Por eso empujamos nosotros a nivel nacional este Sistema Nacional de la Corrupción, que tiene repercusiones en los estados. Es un sistema federal, claro, pero que en cada estado se debe de replicar y no lo manejará el gobierno en turno, porque hoy pues es difícil que el propio auditor o el propio contralor del estado, nombrado por el propio gobernador, investigue a los propios funcionarios. Necesitamos gente que no dependan del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de ninguna instancia de gobierno, sino que sean entes independientes los que lleven a cabo, autónomos, que lleven a cabo las investigaciones y que tengan la facultad para ordenar cualquier tipo de investigación cuando se sospeche que hay corrupción. Y yo estoy seguro que una vez que los funcionarios públicos vean que va en serio el tema de las detenciones por enriquecimientos, por corrupción, poco a poco este país recuperará la confianza en sus gobiernos. Dice el gobernador ayer cuando se refiere a este tema, es para que quede claro a los particulares que no deben de hacer negocios con funcionarios públicos. Así es. O sea, porque el cargo público es una oportunidad que te dan de servir
y que puede ser la única vez en tu vida que te puedan elegir como presidente municipal, como regidor, como diputado, y la obligación es dar lo mejor de ti para servirle a tus ciudadanos, y es muy fácil detectar cuando hay abusos o excesos, o hubo sustracción de lo que no te correspondía. Dicen que hay cosas que en esta vida no se pueden ocultar, y una de esas es el dinero. Claro. El que tiene dinero lo saca y lo ves con sus carros nuevos y lo ves con sus casas nuevas, y es tan fácil como saber cuánto es tu percepción y a qué te dedicas, y si te alcanza esto para lo que manifiestas. Un presidente municipal, por ejemplo, de un municipio promedio, gana 30,000 pesos al mes, ¿no? Multiplícalo por los 12 meses, que te da 300, 400 mil pesos por 3 años, pues te da 1,200,000 pesos, ¿no? Con todas sus prestaciones de aguinaldo. Claro. ¿Qué ajusta comprar un presidente municipal al finalizar su periodo con 1,200,000 pesos? Pues no sé, una casita, Si es que los ahorró todos. Si es que no gastó, si es que no ahorró, porque tuvo que haber gastado. Entonces, si vemos que salen y con casotas y con carros, y pues, por supuesto que son muy evidentes. Entonces, este tipo de actos debe de investigarse en las poblaciones y en las ciudades. Igual los diputados, sabemos la percepción de los diputados. Entonces es muy fácil saber en los 3 años que estuviste cuánto fue tu ingreso, cuánto gastaste, pues que te ajusta para comprar con ese dinero, y ahí se puede determinar si hubo o no actos de corrupción. Entonces, en la medida en que les quede claro a los funcionarios públicos que van por un salario que además no es cualquier salario, se gana bien en este país en los cargos públicos, pues eso es suficiente, y saliendo del cargo público, pues tienes que seguir desempeñando tus actividades que hacías antes, o tienes que seguir trabajando. O sea, no esperes que el 3 años de cargo público, 6 años, te dé para ya no trabajar el resto de tu vida. Pues eso no puede ser, y esa mentalidad tiene que irse combatiendo con actos de corrupción, por eso contra la corrupción. Por eso vamos a seguir insistiendo en temas de este tipo a nivel nacional y a nivel estatal. Yo estoy con mucha confianza en que en este periodo se apruebe ese sistema en la Cámara de Diputados. Hay acuerdos entre los diferentes partidos políticos de los que el PAN impulsa en este tema de la corrupción, que se apruebe, que se replique en los estados, y que poco a poco se empiecen a ver acciones en contra de quien abusó del cargo público. Y ya que hablamos del informe, ¿cuál es la opinión, cuál es el análisis que hizo Acción Nacional respecto a este pasado informe del día de ayer que presentó el gobernador del estado? ¿Qué balance hace? Estamos trabajando en ello, revisando los números que han dado. En términos generales, creo que no es lo más adecuado para el estado. No se ha hecho muchas de las cosas que se ofrecieron en campaña. Hay algunas cosas que hay que reconocer, tampoco vamos a decir, todo está mal, pero no tenemos temas de inseguridad que no se han resuelto. Hay casos de homicidios de gente ligada a la política o al deporte que no se han resuelto, no se han esclarecido. La gente tiene esa percepción de inseguridad porque además así está en términos generales en los municipios y en el estado. El tema de la economía sigue contraída, la economía en los municipios, pocos recursos a las regiones, no se ha reactivado la actividad económica en los municipios. El tema del campo sigue con muchos problemas. Antes los cañeros tienen problemas muy serios. Cuando llegó a pagárseles a 700 pesos la tonelada de caña, hoy está en 300 pesos. El maíz llegó a pagarse 5,000 pesos, hoy anda sobre los 2,000 pesos. O sea, tenemos problemas serios en diversas áreas del campo, que no todo es responsabilidad, por supuesto, del gobierno del Estado, pero sí tiene áreas que pueden atender y resolver mucha de la problemática que se presenta. Pero creo que ese es en términos generales, pues es un gobierno que no ha cumplido con los ofrecimientos que se hacían en cosas tan simples pero que sí en un momento dado emocionaron a la gente, como decir, voy a hacer Casa Jalisco un albergue para niños, y no voy a vivir ahí. Y luego después que siempre sí, y que voy a vender los carros que tenían según de lujo en la pasada administración.
y ya no voy a hacerme de esos carros. Cuando nos damos cuenta, pues que no, que se compraron nuevos carros y más lujosos, que se fueron a vivir a casa a Jalisco. Ese tipo de detalles pues generan la sensación de que no se ha cumplido con las promesas. Hay obras, es que el arranque del Tren Ligero pues, es una acción importante de movilidad en la ciudad, que hay que reconocer también lo que se hace. En el PAN somos una oposición responsable, o sea, no estamos en contra de todo lo que venga del gobierno, al contrario. Claro. Desde el Congreso del Estado respaldamos iniciativas, por ejemplo, para concentrar el mando único de las policías o concentrar el poder de todos los temas de seguridad en la Fiscalía General. ¿Por qué no lo pidieron? Oye, pues vamos intentando acciones nuevas para ver si terminamos con el tema de la seguridad. Pues no ha resultado. Les dimos... Porque ustedes también ya fueron gobierno, entonces ya saben lo que es estar del otro lado, ¿no? Sí, entonces el PAN es un partido responsable. No estamos en contra de todo lo que signifique gobierno cuando somos oposición, y cuando somos gobierno también actuamos con responsabilidad. A nivel nacional, ve las reformas estructurales que nos pedía el gobierno, se aprobaron. ¿Por qué? Porque además cuando fuimos gobierno a nosotros nos las negaron. Hoy el PRI en su momento le negó al PAN las reformas estructurales, y hoy cuando somos oposición, ¿sabes qué? Son reformas que le ayudan al país. Desafortunadamente pues no las han podido operar y no las echaron a andar como se debe, y seguimos peor que como estábamos. Bien. Gustavo, pues te agradezco mucho este espacio para platicar, y pues por supuesto vamos a estar al pendiente de lo que suceda al interior de Acción Nacional y después del proceso electoral. No, pues muchas gracias. Es un gusto, Julio César, siempre estar contigo aquí o en la radio. Siempre gracias. Da gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Y a usted también le agradezco que nos haya acompañado. Recuerde, C7 entre semana, todos los lunes, y aquí lo espero el próximo. Que descanse. C7 entre semana.